100% de los genotipos para estos gametos van a ser heterocigotos dominantes. Es decir, que el fenotipo en el 100% de esa descendencia va a ser de cabello negro. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos dos heterocigotos? Entonces acá encontramos los gametos a mayúscula, a minúscula, y al cruzarlos, entonces recordemos que obtenemos el 50% como heterocigotos, el 25% como homocigotos dominantes y el 25% como homocigotos recesivos. Si pensamos en los fenotipos, vamos a encontrar que el 75% de ellos tienen rasgo dominante, es decir, el cabello negro, y el 25% va a tener el rasgo recesivo, es decir, el cabello rubio. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo se empieza a distribuir el rasgo en su genotipo. Cuando vamos a ver dos rasgos independientes, acuérdense de la segunda ley de Mendel, entonces tenemos color del cabello, pero además le vamos a sumar color de ojos, café y verde. Encontramos que la distribución pues es esta. Cuando cruzamos los gametos, encontramos 16 posibilidades, ¿verdad? Y allí encontramos una distribución de los genotipos donde la más frecuente van a ser los dobles heterocigotos y los más distantes pues van a ser los homocigotos puros para esa característica. Y cuando pensamos en cuál es la distribución en la población para el fenotipo, pues encontramos que los rasgos dominantes van a ser los más frecuentes, 9 de esos 16. Luego encontramos que los heterocigotos para un rasgo o para otro con un rasgo recesivo van a presentarse en 3, ¿cierto? Y en uno solo vamos a encontrar ese recesivo puro, como lo vemos acá distribuido en este cuadro de punto. Entonces, eso ocurre para la genética mendeliana, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esto, de cierta manera, lo podemos extrapolar a la genética multifactorial. Entonces, estábamos mencionando que en la genética multifactorial, para caracteres continuos, hay un efecto aditivo de múltiples loci. Entonces, en el ejemplo anterior, podríamos decir que acá tenemos dos locus, un locus para el color del cabello y un locus para el color de los ojos. Ahora vamos a imaginarnos que acá tenemos un efecto aditivo en la estatura, por ejemplo, donde un gen es el de la producción de la hormona tiroidea, otro gen es el de la producción de la hormona de crecimiento, otro gen es el de el desarrollo del cartílago y óseo, y así sucesivamente muchísimos genes. Y vamos a empezar a ver cómo es la distribución de esos caracteres continuos. Entonces acá tenemos el ejemplo de la altura de una planta. Vamos a decir que cada carácter, cuando está de forma recesiva, bueno, no, esperen, para hacer mejor el ejemplo. Entonces, vamos a definir cuál es la altura de una planta. La altura de esa planta depende de 3 loci diferentes: el X, el Y y el Z. Como sabemos que este efecto es aditivo, encontramos que el homocigoto recesivo para estos 3 loci tiene una estatura de 60 pulgadas. O sea, si es
y 78 pulgadas. Entonces, cuando obtenemos los gametos heterocigotos que se obtienen del cruce de las dos razas puras, encontramos que todos los individuos van a tener una altura de 69 pulgadas. Así es como funciona la herencia multifactorial y los rasgos poligénicos. Cada uno va sumando un poquito. Entonces, aquí es más sencillo explicarlo con la altura de una planta, la estatura de un individuo, porque podemos ver que cada rasgo está aportando un poquito en esa ganancia de la altura. Entonces, cuando hacemos el cruce entre dos heterocigotos, encontramos que la distribución de los individuos empieza a tener una distribución normal o en campana de Gauss. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, que la mayoría, 20 individuos de las 64 combinaciones posibles, van a tener la altura promedio esperada para la genética, que era de 69 pulgadas. Pero vamos a ver hacia el extremo de la campana, ese recesivo puro que tiene 60 pulgadas, y hacia el final las 78 pulgadas. Entonces, las enfermedades de herencia multifactorial se presentan por mutaciones en alguno de los genes involucrados en un rasgo específico. Entonces podemos encontrar que dependiendo de qué tanto efecto aditivo tenga ese polimorfismo, pues va a favorecer el desarrollo o no de alguna enfermedad. Entonces encontramos que pues va a haber fenotipos con mayor predisposición a modificaciones ambientales. Entonces, si tenemos un individuo que genéticamente tiene un riesgo de medir 60 pulgadas, pero además lo sometemos a que no hay unas adecuadas condiciones ambientales, entonces estamos hablando de las plantas, no tiene una adecuada exposición solar, no tiene una adecuada nutrición del suelo, pues es posible que incluso no alcance las 60 pulgadas, ¿sí? O que otros que tal vez son heterocigotos, pero cuando se exponen a estos factores ambientales tan severos, pues llegan incluso a comportarse como el homocigoto puro. Así es más o menos como encontramos esto. Entonces, un ejemplo también es el índice de coeficiente intelectual. Resulta que el coeficiente intelectual depende de múltiples polimorfismos genéticos, pero también si lo sometemos a factores ambientales, pues este se puede ver mucho más afectado. Entonces, ¿qué factores ambientales pueden afectar el coeficiente intelectual además de la alimentación? ¿Alguien? La educación, exacto. Si un individuo nunca se somete a ingresar a un colegio y enseñarle a sumar, restar, multiplicar, geografía, demás, pues a pesar de que su genética sea muy buena, por ejemplo, pues no va a lograr obtener el coeficiente intelectual para el cual estaba predispuesto genéticamente. Entonces, también es importante mencionar que los extremos de la curva van a representar a la población cuyos fenotipos son más resistentes o más predispuestos a la acción desfavorable del ambiente. Entonces, si yo tengo un muy buen genotipo y mis polimorfismos son los mejores, perdón, y mis polimorfismos son los mejores, pues con una menor probabilidad, a pesar de que tenga factores ambientales, voy a desarrollar la enfermedad. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Pope, por ejemplo. A veces hay individuos que para que se desarrolle la enfermedad de Pope
tienen que fumar muchos años y hay individuos que fuman muchísimo pero nunca desarrollan la enfermedad de POC porque tienen una muy buena genética. Y hay otros que tienen la predisposición genética que al exponerse tanto a ese factor ambiental como el cigarrillo, pues desarrollan el EPOC a lo largo de la vida o incluso a temprana edad. Entonces, ¿qué tenemos respecto a la herencia multifactorial? Aunque el fenotipo es afectado o no afectado, ¿cierto? Nosotros decimos EPOC, ¿tiene o no tiene? Decimos discapacidad intelectual, ¿la tiene o no la tiene? Talla baja, ¿la tiene o no la tiene? El riesgo de estos pacientes, aunque el fenotipo es así, discreto o discontinuo, uno o el otro, el riesgo está determinado por la carga genética y los factores ambientales, y esa carga genética pues sí es una variable continua, como pudimos ver en la distribución normal de los genotipos. Y el riesgo subyacente sí tiene una distribución normal, como les estaba mencionando. Entonces, para explicar la herencia multifactorial, existe algo que se llama el modelo del umbral. Entonces, en el modelo del umbral, lo que ocurre es que la susceptibilidad para una enfermedad se distribuye de forma continua en una población, siguiendo una distribución normal, como veíamos, aquí está la campana de Gauss, y la aparición del fenotipo anormal, o ese rasgo discontinuo, la talla baja, la discapacidad intelectual, la diabetes, se da cuando se supera el umbral sobre un sustrato continuo de susceptibilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues resulta que nosotros podemos definir ese umbral donde un individuo, acá tenemos en el eje X cuál es la susceptibilidad y en el eje Y cuál es la frecuencia dentro de la población, y cuando se pasa ese límite de susceptibilidad genética y ambiental, pues aparecen los individuos afectados en la población. A eso hacemos referencia con el umbral. Es ese punto en el cual se pasan todos los factores y hace que se exprese ese fenotipo discreto dentro del espectro de la condición. Y allí pues va a aparecer el rasgo. Los individuos que sobrepasan el umbral tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ya sea porque tienen una mayor carga genética o porque tienen una mayor carga ambiental. Entonces, aquí vemos cómo el riesgo de recurrencia es mayor en los familiares de un probando afectado que en la población general. Vamos a pensar en un ejemplo: depresión. La depresión, vemos que en esta curva que está más como en negrilla, es la distribución normal. Esta es la susceptibilidad de la población general de padecer la condición. Y si vemos aquí, está pintadito chiquitico que muy pocos individuos de la población general van a padecer la condición. Pero resulta que cuando yo tengo un individuo afectado, ¿sí?, tengo un paciente con depresión, ¿cuál es la probabilidad de que sus parientes en primer grado, es decir, hermanos, padres, tengan la condición? Pues resulta que hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha y eso hace que aumente el umbral de riesgo. ¿Por qué? Porque un individuo afectado quiere decir que tiene una carga genética importante, es decir, muchos polimorfismos que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Y en los familiares en primer grado, al menos el 50% de su ADN es compartido. Entonces eso hace que haya una mayor predisposición
la depresión. Ahora, si miramos parientes en segundo grado, pues resulta que allí ya no es la mitad, sino un cuarto de la información genética lo que se comparte, y entonces esto hace que ya no sea tan probable el desarrollo de la condición como la depresión, sino que haya un desplazamiento de la curva un poco más similar o más cercana hacia la curva de la población general. Esto entonces sería parientes en segundo grado, los abuelos, los tíos, por ejemplo, y cuando pensamos en los parientes en tercer grado, pues es solamente un octavo de la información genética que se comparte, es decir, hablamos de primos hermanos, y allí pues se acerca muchísimo más a una curva de distribución normal. Entonces, ¿eso por qué es útil? Porque uno debe preocuparse bastante por las condiciones que presentan sus familiares en primer grado e incluso en segundo grado, pero ya en tercer grado se empieza a comportar muy similar a la población general. Entonces, ¿cuál es la utilidad del modelo del umbral? Pues va a permitir realizar predicciones del riesgo de recurrencia de enfermedades comunes o malformaciones en los familiares de un probando. Esa es básicamente la utilidad clínica de estas condiciones. Y encontramos los principios básicos de las enfermedades multifactoriales. Y acá, pilas porque esto es pregunta de parcial. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Pues que el trastorno no se segrega a través de la familia por un mecanismo mendeliano simple o monogénico. ¿Qué pasa? Cuando pensamos en fibrosis quística, no importa el número de hijos que tenga una pareja de portadores, el riesgo de cada embarazo va a ser, ¿cuál? El mismo. 25%. Pero si tenemos una condición multifactorial como labio y paladar hendido, y estábamos hablando que hay un efecto aditivo y hay una mayor predisposición cuando hay un familiar afectado, pues eso quiere decir que si una pareja tiene un hijo con labio y paladar hendido y el riesgo era del 1%, y tienen un segundo hijo con labio y paladar hendido, ese riesgo aumenta luego al 5%, y tienen un tercer hijo que tiene labio y paladar hendido, ese riesgo aumenta por ahí al 10%, y así sucesivamente. Aquí no es tan fácil establecerle a un paciente o hacer un asesoramiento genético, decirle cuál es la probabilidad de que si tu papá tiene diabetes, tú vayas a desarrollar diabetes. No es tan sencillo, todo depende de modelos, como por ejemplo este modelo del umbral. Entonces, primer punto, recordar que en ninguno de los casos se comporta como la genética mendeliana, ¿cierto? Acá tenemos factores aditivos, como veníamos mencionando, que nos generan la distribución normal. Los riesgos de recurrencia son probabilidades empíricas, es decir, uno hace un cálculo y observa cómo se comporta en la población, y por eso es tan difícil definir el riesgo, y pueden variar de una familia a otra. Ahorita lo estábamos mencionando. Tercer punto, el riesgo aumenta con el número de familiares afectados. Cuarto, se advierte una disminución no lineal en los riesgos de recidiva conforme aumenta la distancia de parentesco. Esto era lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. A mayor distancia o a mayor lejanía en la consanguinidad, pues menos probable es que se vaya a presentar el rasgo. Quinto punto importante, el riesgo incrementa conforme se intensifica la gravedad de la enfermedad o malformación en los sujetos afectados. Estábamos hablando del labio y paladar hendido. Si yo tengo un individuo con simplemente labio hendido,
pues la probabilidad de que el fenotipo aparezca en un siguiente hermano va a ser menor que si tengo un paciente que tiene labio y paladar hendido, la probabilidad para su hermano va a ser mayor. Y el último punto, que también es bastante importante, es que los rasgos multifactoriales presentan un sesgo en cuanto al sexo. Entonces, se observa que hay condiciones que son más frecuentes en un sexo respecto al otro. Y hay un aumento en las recidivas, es decir, que vuelva a aparecer en un hermano, por ejemplo, cuando pertenece al sexo menos afectado. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de algunas enfermedades o de trastornos multifactoriales que tienen un sesgo notable por el sexo. Encontramos que la estenosis pilórica, por ejemplo, tiene un incremento 5 veces mayor respecto a las mujeres. La enfermedad de Lecpertes, 5.2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La enfermedad de Hirschsprung, 3.7, el pie equinovaro y el labio paladar hendido, las dos condiciones. Y encontramos otras que tienen más frecuencia en mujeres, como la escoliosis idiopática, la displasia congénita de cadera, eso es súper importante, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, 3.3 veces, la anencefalia, la espinal bífida y el paladar hendido, más frecuente en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Si en una familia yo tengo una mujer que nace con estenosis pilórica, que es el sexo menos frecuente, hay una mayor probabilidad de que en el hermano de esa paciente vaya a aparecer la estenosis pilórica. ¿Listo? Cuando está afectado el sexo menos frecuente, la probabilidad aumenta. A eso hace referencia a que los rasgos multifactoriales pueden tener sesgo por el sexo. Acá encontramos otro ejemplo, y es un riesgo de recidiva empírica respecto a los defectos del tubo neural. ¿Qué factor ambiental es determinante para los defectos del cierre del tubo neural? Ácido fólico. El consumo de ácido fólico. Entonces allí pues tenemos un factor ambiental que es supremamente importante, pero también encontramos que depende de múltiples factores genéticos que son importantes durante el desarrollo embrionario. Entonces, acá encontramos cuál es el riesgo de que aparezca un hijo afectado a medida que aumentan los hijos afectados en una familia. Entonces, tenemos que la frecuencia en la población general para los defectos del cierre del tubo neural es 1 de cada 1000 nacidos vivos. Es decir, que la frecuencia es del 0.01%. Cuando hay una pareja sana, sin factores de riesgo, sin antecedentes familiares, que tienen un hijo con un defecto en el cierre del tubo neural, la probabilidad de que tengan un siguiente hijo afectado es cercana al 5%. Y esto se ha hecho a través de estudios para mirar polimorfismos y factores ambientales. Si hay 2 hijos con defecto del cierre del tubo neural, la probabilidad de que nazca un tercer hijo afectado es del 10%. Y vemos cómo aumenta consecutivamente. Si hay 3 hijos, 21%. Y cuando uno tiene un progenitor afectado con un defecto en el tubo neural, el riesgo calculado es de más o menos el 4% para que se presente en el hijo. Esto explica por qué muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, estudios en pacientes que tienen discapacidad intelectual y les hacemos estudios genéticos para condiciones monogénicas, solamente en el 30-40% encontramos una manifestación monogénica, pero encontramos el 60%
algunas anomalías congénitas multifactoriales. Entonces, 1 de cada 1000 para labio leporino y fisura palatina. Realmente utilizar el término labio leporino es bastante peyorativo porque pues hace referencia a animales. Entonces, el término correcto es hablar del labio y paladar hendido. Los defectos cardíacos, 4 de cada 1000 nacidos vivos van a presentar, entre 4 y 8 de cada 1000 van a presentar un defecto cardíaco. La hidrocefalia, 0.5 a 2.5 de cada 1000, defectos del tubo neural, como estábamos mencionando, y la estenosis pilórica, 3 de cada 1000 nacidos vivos, no importa si son brutos. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es la influencia de los genes y del ambiente? Entonces, uno podría decir, bueno, podemos hacer estudios en niños que son adoptados y mirar si esos niños adoptados no comparten absolutamente nada de la genética con sus padres, ¿qué tanto influye el ambiente? Entonces se encuentra uno que los niños adoptados desarrollan rasgos de personalidad similares a los de sus padres. También encontramos en niños adoptados que, según los hábitos alimenticios, pueden desarrollar obesidad similar a la de sus padres no biológicos, por ejemplo. Y allí pues podemos hacer una aproximación en qué tanto influye el ambiente en el desarrollo de ciertas condiciones. Sin embargo, pues los estudios con los pacientes adoptados son bastante difíciles de controlar porque pueden haber muchísimos sesgos en la población. No podemos asegurar que la genética es totalmente diferente si están en una misma localización geográfica, por ejemplo. Entonces, este tipo de estudios no se hacen de rutina, pero es una alternativa. Pero los que sí se hacen mucho y han permitido comprender la herencia multifactorial son los estudios en los gemelos. Entonces, recordemos que existen diferentes tipos de gemelos. Encontramos los gemelos idénticos, que llamamos disigóticos, es decir, vienen de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide que durante las divisiones mitóticas después de la fecundación, pues van a generar dos individuos diferentes que comparten el 100% de su información genética. Esto llamamos gemelos idénticos monocigóticos. Y encontramos los gemelos disigóticos, donde pues encontramos que la fecundación fue diferente, un óvulo diferente y espermatozoides diferentes, y allí teóricamente podemos asumir que los gemelos disigóticos comparten el 50% de su información genética proveniente de la mamá y del papá. Entonces, ¿qué ocurre en estos estudios en gemelos? Lo que queremos evaluar es la probabilidad de que uno de los gemelos tenga la condición de interés cuando el otro gemelo la presente. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente con labio y paladar hendido tenga un hermano gemelo con labio y paladar hendido? Y allí, haciendo estos estudios donde sabemos que la genética coincide, bien sea en el 100% o en el 50%, podemos saber qué tanto está aportando la genética para estas condiciones. Entonces, si encontramos que si podemos concluir a partir de estos estudios que hay un mayor efecto de los genes, es porque encontramos una mayor tasa de concordancia o coeficiente de correlación en los gemelos monocigotos que comparten el 100% de su ADN respecto a los disigotos. Y podemos concluir que hay un mayor efecto del ambiente porque no hay mucha diferencia en si comparten el
100% de la genética o solamente el 50%. ¿Listo? Entonces, esto hace que estos estudios en gemelos sean muy valiosos para definir si está más influenciado el rasgo por la genética o por el ambiente. Acá tenemos que hablar de un término de heredabilidad, que es precisamente eso que les estaba mencionando. La heredabilidad se refiere a conocer si el papel genético en determinado fenotipo es mayor o menor. Y también pues lo podemos hacer en estudios más grandes con una gran cantidad de individuos y miramos el porcentaje de la variación fenotípica en una población que puede ser atribuible a la variación genética o genotípica entre los individuos. Entonces, para explicar el modelo de la heredabilidad, existe este modelo que se conoce como ACE y lo que quiere explicar es la variabilidad fenotípica que está determinada por la varianza de la genética y del ambiente. ¿De qué depende la varianza genética? Entonces encontramos este grupito que lo llamaremos A, que es el efecto aditivo de los múltiples loci, y D, que es el efecto genético que no es aditivo y que es muy difícil de medir. Son esos factores genéticos como la epistasis, la regulación génica de un gen sobre otro, que es muy difícil de establecer entre un individuo y otro. Y la varianza ambiental, que depende de los factores C y E. C hace referencia a los factores ambientales comunes o compartidos y E a las influencias ambientales que son exclusivas o únicas de cada individuo. Entonces, para llevar esto a un ejemplo, los factores ambientales compartidos pueden ser la vivienda, los padres, la exposición que tienen al agua, por ejemplo, a las características ambientales del agua, de los suelos, de la geografía, pero los factores ambientales que son únicos de cada individuo, pues puede ser que un gemelo practique fútbol y el otro básquetbol. Y estos factores ambientales pues también van a influir sobre la genética. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de la genética, exclusivamente esos efectos aditivos que hablábamos que era A, pues en gemelos monocigóticos va a ser igual a 1. ¿Sí? La concordancia 100% igual a 1. Y en los disigóticos 0.5 o 50%. Y los factores ambientales que son compartidos en estos gemelos pues van a ser 100% iguales, igual a 1. Entonces ahora lo que queremos comparar es cómo se están comportando los gemelos monocigotos y cómo se están comportando los gemelos monocigóticos, donde varía la ADN en un 50%, pero los factores ambientales comunes son los mismos. Y allí encontramos la estimación de la heredabilidad bajo este concepto. Entonces, en gemelos monocigóticos, como decíamos, la genética, el factor A y el factor D van a ser 100% iguales, y la parte C también, porque son los factores ambientales comunes. Entonces, la variación fenotípica entre dos gemelos monocigóticos va a deberse exclusivamente al factor E, que son esos factores ambientales individuales. Y en los gemelos disigóticos, entonces recordemos, factor A y D, que hacen referencia a la genética, corresponde al 50%, más la suma del factor C, que es ambiental 100% compartido. Y entonces la variación fenotípica entre los individuos disigóticos va a depender de los factores ambientales no compartidos E y de las diferencias genéticas que hay en ese 50%
manera, tanto en gemelos monocigóticos como disigóticos, es posible estimar cuál es el efecto genético de ese A y D no compartido entre un grupo de monocigotos y un grupo de disigotos no compartidos. Entonces, encontramos la heredabilidad. Esta es la fórmula de la heredabilidad. Hay dos, una que llamamos en sentido amplio y otra que llamamos en sentido estrecho. La heredabilidad en sentido amplio es este modelo de gemelos y la de sentido estrecho hace referencia a los estudios de asociación en poblaciones grandísimas bajo condiciones reales. Entonces, acá la fórmula de la heredabilidad es la resta de la concordancia entre los gemelos monocigotos y la resta de la concordancia entre los disigotos. Y recordemos que acá, pues A y C son iguales y acá A, que es la parte genética, era la mitad. Aquí les traje un ejemplo. Obviamente esto tiene un montón de fórmulas estadísticas, pero para llevarlo un poco más aterrizado a cómo funciona, pues encontramos la heredabilidad para un rasgo que es, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, en dos gemelos idénticos o monocigóticos, pues es cercana al 60%. Y acá entre gemelos disigóticos es como del 21%. Entonces, cuando encontramos estas diferencias tan marcadas, podemos atribuir que hay una alta heredabilidad porque los gemelos monocigotos son muy concordantes. Entonces, para el trastorno del espectro autista se calcula una heredabilidad cercana al 80%. Es decir, que hay un alto componente genético allí involucrado. Estas son otras condiciones que encontramos que hay concordancia entre los gemelos monocigotos y disigotos y cuál puede ser la heredabilidad. Entonces, miren que la heredabilidad está cercana a 1 o al 100% cuando hay psicosis maníaco-depresiva en gemelos pues, monocigotos. El asma también es una condición que tiene una heredabilidad bastante alta, la hipertensión, la fiebre reumática, el cáncer en cualquier localización y la muerte por infecciones agudas. Miren que la heredabilidad es cercana a 0 porque depende bastante del medio ambiente. Y para hablar de la heredabilidad en sentido estricto, que era la que les mencionaba ahorita, que no depende de los estudios en gemelos, sino en modelos muchísimo más grandes en población real, lo que buscamos es definir o estimar la similaridad genética o aleatoria entre miles de pares de individuos no relacionados. Y se hace una predicción de la similaridad fenotípica para cada par de individuos. Acá pues es muchísimo más compleja la fórmula, pero quería mencionar que existen diferentes estudios para identificar cuáles son esos genes candidatos o polimorfismos que se asocian a la enfermedad. Y encontramos los estudios famosos de GWAS que corresponden a las siglas Genome-Wide Association Studies, en los cuales lo que queremos es buscar precisamente esos genes que están próximos a ciertos polimorfismos o SNPs en el genoma que están potencialmente favoreciendo el desarrollo de una enfermedad. Entonces, ¿qué se hace en un estudio de GWAS? Tengo una gran cantidad de individuos en una población y un rasgo que quiero estudiar. Digamos que acá tengo 1 millón de mujeres y el rasgo que quiero estudiar es el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico.
Entonces, lo que hago es que divido esta población en casos y controles. Divido este millón de mujeres en aquellos casos, es decir, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico diagnosticado, y controles, aquellas mujeres sanas sin el rasgo. Les hago un estudio de genotipificación que puede ser a través de arrays que cubran el 100% del genoma, o estudios de genoma completo, pero realmente en los estudios de GWAS se utilizan arrays de genotipificación. Y luego lo que voy a hacer es que voy a buscar una asociación estadística. Voy a buscar si hay SNPs que son más frecuentes en la población de mujeres con síndrome de ovario poliquístico respecto a la frecuencia de ese mismo SNP en las mujeres que no tienen ovario poliquístico. Si al hacer estudios de asociación estadística yo encuentro que hay un SNP que se está presentando más en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, pues allí tengo un SNP que puede estar cercano a un gen candidato para favorecer el desarrollo de ovario poliquístico. Ejemplo de esto, entonces, ¿qué podría pensar uno que favorece el desarrollo de ovario poliquístico? La resistencia a la insulina, entonces nuevamente las mutaciones o polimorfismos en genes relacionados con diabetes, el metabolismo de la testosterona, de la ovulación, en fin, entre otros factores. Entonces, estos estudios me permiten definir cuáles podrían ser esos polimorfismos genéticos que generan un efecto aditivo para que yo presente o no presente un rasgo. Lo mismo pasa con la estatura, la diabetes, la hipertensión. Una gran cantidad de enfermedades multifactoriales han sido estudiadas a partir de estos estudios de GWAS. Ya finalmente existe un modelo que se llama modelo de la jarra, que se utiliza en la consejería genética para el desarrollo de factores para el desarrollo de condiciones multifactoriales. Entonces, acá tenemos un ejemplo, creo que no se ve muy bien. Entonces, acá encontramos factores genéticos y ambientales. Y esta es la jarra de la enfermedad mental, de la depresión, la esquizofrenia, en fin. Entonces encontramos que tenemos unos factores ambientales y unos factores genéticos, y cada una de las personas tiene ciertos polimorfismos, unas personas más que otros, que la predisponen a desarrollar una enfermedad mental. Y estos polimorfismos pues van a permanecer constantes en el tiempo. Uno nace con su genética, ¿verdad? La susceptibilidad genética ya está y no es modificable. Lo que sí es modificable es el ambiente. Entonces una persona tiene diferentes rasgos genéticos de susceptibilidad para desarrollar enfermedad mental. Y luego encontramos que esa persona se expone a ciertos factores ambientales que va acumulando a lo largo de la vida y que le confieren cierta vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad. Entonces vemos que el primer individuo pues se expone un poco, el segundo tiene una alta predisposición genética, pero además se está exponiendo a factores ambientales que matoneo en el colegio, malas relaciones con sus padres, mala alimentación, en fin, muchos factores ambientales que pueden generar enfermedades ambientales. Y a medida que hay esa exposición, pues llega a un punto donde se llega
no vaya a desarrollar la enfermedad. Hay polimorfismos genéticos que también son protectores y hay otros, como lo mirábamos en esa curva de distribución normal, hay otros que son de predisposición para la enfermedad y otros que son protectores. Finalmente, entonces, para terminar, los trastornos multifactoriales son complejos, suman tanto genética como ambiente. El asesoramiento genético es difícil porque, a diferencia de la herencia mendeliana, pues no podemos establecer con precisión cuál es el riesgo de recurrencia, a menos de que contemos con estudios definidos para cada condición y que se hayan hecho en poblaciones grandes. En el caso de los genes, pues hay un efecto combinado de muchas variantes comunes, pero cada una con un efecto muy pequeño, y aquí la clave es aditivo. Todo suma. Todos tenemos variantes de riesgo y esto no significa que vamos a desarrollar un trastorno. Depende de qué tanto es el peso que se le da a la genética y qué tanto es el peso que tiene lo ambiental. Y los factores ambientales, recuerden, son susceptibles a modificarse y esto puede hacer a su vez que cambie la forma en que funcionan los genes. El ambiente pues también va a hacer que se regulen esos genes hacia que se presente más o hacia que se presente menos a medida de que se modifiquen en el tiempo. Muchísimas gracias.